Bien, entonces estamos discutiendo cuáles son las consecuencias de la sobre y de la subdispersión, que no son las mismas. Entonces, pregunto yo, ¿sobredispersión es algo que es en Poisson, exclusivo de la distribución de Poisson? ¿Qué dicen? ¿No estaba también en binomial? En binomial. ¿Y en Bernoulli? No, no pasaba. En Bernoulli no, o sea, es un problema que lo podemos tener en Poisson en binomial. Y la lógica es, ¿qué es lo que está pasando? Que en Poisson, según la teoría, hay una relación específica entre la media y la varianza, ¿no? Que son iguales, lambda y lambda. Y en binomial también hay una relación específica que es pi por 1 menos pi sobre n, entre la esperanza y la varianza. Eso es lo que dice la teoría de la distribución. Entonces, cuando uno ajusta un modelo por Poisson, esta era una binomial, ¿es este ejercicio? No me acuerdo. Poisson era. Poisson. Ah, claro, pues estábamos diciendo la Commonwealth. Esperen. Uy, estoy mostrando las notas de todos, perdón, una infidencia. Entonces, acá lo que se hacía, se contaba el número de huevos por hembra. Bien, entonces, cuando yo cuento el número de huevos por hembra, ajusto una Poisson y entonces cuando ajusto el modelo hace las cuentas de los errores estándar de los coeficientes, suponiendo una distribución Poisson donde media y varianza son iguales. Entonces, voy acá y si yo pido un summary del modelo 1, esperen, ven ahí porque me parece que la letra está media chica. Yo en lugar de ustedes no vería. Se ve igual, ¿eh? Yo veo bien. Voy a agrandar un cachitín por las dudas. Yo veo perfecto. Es un problema de la edad, entonces. Ahí está. Bueno. Entonces, cuando pido el summary, que es este de acá, y calcula, esto es hizo dummies, ¿no? Era una única variable explicatoria con 3 niveles y generó 2 dummies. Y entonces yo me pregunto si estos coeficientes difieren significativamente de cero. Esto es lo que se está poniendo a prueba. Y acá calculo un error estándar. El error estándar de los estimadores es crucial en todo lo que tiene que ver con la inferencia. Ya sea el error estándar como es acá de un beta, el error estándar de una diferencia de medias, el error estándar de cualquier parámetro de un odds ratio, de cualquier parámetro de interés. Bien, y cuando calcula esto que está acá, está asumiendo esa relación media-varianza. Pero acá tenemos subdispersión. En la fórmula del error estándar está esa varianza. La varianza que está usando el R para estimar este error estándar es una varianza que es más chica o más grande que la que realmente tenemos para estos datos. Les pregunto a ustedes. Es más grande. Más grande. Grande. Es más grande, porque acá se acuerdan que teníamos subdispersión, o sea que lo que nosotros nos estamos viendo con este coeficiente de dispersión es que, che, mirá que tenés una varianza más chica de lo que deberías. Como la función GLM no lo sabe, usa la varianza teórica, que es una varianza más grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este error estándar está sobreestimado, es más grande de lo que debería ser. ¿Me siguen? Y eso pasa porque tenemos subdispersión. Entonces, cuando calcula un estadístico, un Z o un T, según si estamos en la distribución que estemos, está el estadístico T, siempre es señal dividido ruido. Y el ruido, esta es la señal, cuán grande es el estimador, y esto es el ruido, cuán grande es su error estándar. Entonces, si el ruido es artificialmente más grande de lo que debería ser, mi estadístico me va a dar más chico y por lo tanto el P más grande. Entonces, si tengo subdispersión, ¿cuál de los dos tengo? A ver si se entiende. Tengo sobreestimados los errores estándar y por lo tanto los p-valores van a ser más chicos o más grandes de lo que deberían.
grandes, ¿no? Más grandes, ¿no? Entonces tengo un error estándar. Si estoy en subdispersión, el error estándar está artificialmente aumentado, ¿no? Me está calculando un error estándar en base a un supuesto que no se está cumpliendo. Si el error estándar es más grande, el Z entonces va a ser más chico y el p-valor va a ser más grande. Y por lo tanto va a aumentar la probabilidad de que de falsos negativos o de falsos positivos. P más grande quiere decir que en vez de darme, por ejemplo, 0,01, me va a dar 0,15. Sí, hay más posibilidades de falsos negativos. Exacto, más falsos negativos, y los falsos negativos, que es error tipo 1, error tipo 2. De tipo 2. Error tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y los intervalos de confianza cómo van a ser si está pasando esto, que los errores estándar son más altos? Mayores. Exacto, van a ser más amplios. Más amplios, o lo que es lo mismo, menos precisos. Voy a tener intervalos de confianza de una amplitud más alta, y eventualmente en una de esas entra el 0 en el intervalo de confianza, que no debería haber entrado si hubiera tenido el ancho adecuado. Todo eso pasa si tienen subdispersión. Entonces, la lógica sería que en presencia de subdispersión, por ejemplo, yo podría decir, che, si todo me dio significativo, si hago la ANOVA y me dio significativo, no me preocupo, porque me preocuparía cuando de tener un resultado erróneo. Cuando los resultados no son significativos. Exacto. Si acá me hubiera dado todo no significativo, yo digo, ¿es no significativo porque no hay efecto del tratamiento o porque tengo este problema que estoy describiendo acá? ¿Se entiende? Perdón, pero no termino de entender por qué no sería real que esté disminuyendo la chance de error de tipo 1. Porque el error de tipo 1, ¿de qué depende el error de tipo 1? ¿Cuál es la probabilidad de cometer error de tipo 1? Alfa. Alfa. ¿Te cambia el alfa? Vos para decidir no. si algo es significativo o no. Entonces, ojo, el alfa no depende de nada, salvo de nuestra decisión de a cuánto lo ponemos. No depende ni del n, ni de cuánta varianza tenemos de los datos, ni si hago más réplicas o menos réplicas. La chance de falso positivo está por decreto. Es inerte a todas las otras cuestiones que tienen que ver con el diseño del experimento y con la variable y con lo que estamos haciendo. Es el decreto que nosotros pusimos al principio, que es cuando miro los P, si me da más chico de 5%, digo que es significativo. ¿Queda claro? No sé por qué. Sí. Como que lo que yo pensaba es, está bien, el alfa no cambia, pero sí tengo menor probabilidad de rechazar. Entonces, si tengo menor probabilidad de rechazar, tengo menos probabilidad de rechazar cuando en realidad es verdadera, digamos. Eso es lo que yo pensaba. Porque así también pensé lo del otro lado, porque en general yo también pensaba que la potencia en realidad variaba con el n, digamos. Si yo aumento el n, aumento mi potencia. Eso está bien. Pero entonces, tenés menos chance de rechazar, pero esa chance de rechazar que te baja, no es que te va a bajar en los dos sentidos, porque fíjate que como esto está disminuido, nunca te va a pasar de... a lo que voy es que estos P van a ser siempre más grandes que lo que deberían, con lo cual la chance de falso positivo no es que te va a aumentar también. No hay forma que te aumente el falso positivo porque vas a tener todos resultados menos significativos. ¿Se entiende eso? Todos los P, tus P valores, si tenés el rango de P valores que deberían haber caído, qué sé yo, por acá, todos se van a mover para la derecha. Entonces no hay forma de que este tipo de error que estamos cometiendo, de sobreestimar los errores estándar, te lleve a que injustamente vos rechaces una hipótesis incorrecta. Sería no rechaces una hipótesis... que rechaces una hipótesis nula verdadera, o sea, que no haya efecto y que vos digas que sí hay efecto. Eso no te puede.
Por ejemplo, si detectás que tenés una subdispersión que no modelaste, ¿podrías cambiar tu valor alfa considerando que el modelo tiene ese problema? Y en lugar de usar un alfa de 0,5, usar un alfa de, no sé, 0,1. Si bajas... Pensando, claro, sí, o sea, si vos vas al campo, vos ves una diferencia, después por X cosa de tus datos y el modelo se te escapa esa diferencia, puedes cambiar tu alfa tal vez. Podría ser. Yo a eso digo, es una forma de mitigarlo, pero ¿a cuánto? Porque capaz con 1% estás siendo demasiado dura o capaz estás siendo demasiado blanda. ¿A cuánto debería...? Teniendo en cuenta el caso, no sé, suponiendo que sean cosas que no tengan consecuencias como que después se caiga un edificio o se muera una persona. Bueno, pues eso puede ser. Igual yo la que te digo es, y corregilo con esto. Si ya con esto vas a saber, o sea, con las alternativas que tenés para modelar sobre dispersión, ya con eso, digamos, te vas a cubrir de que este error, el del falso negativo, no esté aumentado. Perdón que siga con esto, pero sigue sin quedarme del todo claro por qué cuando tenemos sobredispersión en vez de subdispersión, ahí sí cambia la probabilidad del error de tipo 1. Dale. Porque si es alfa y eso está fijo, no debería cambiar. Bien, vamos a ver eso. Entonces nos vamos a qué pasa cuando tenemos sobredispersión. Bueno, cuando tenemos sobredispersión, de nuevo, nosotros tenemos nuestros estimadores y suponemos que debería haber una cierta varianza, según la teoría, y con eso calculamos el error estándar. Pero ¿qué pasa con estos errores estándares? La varianza que usamos para esta fórmula es más grande o más chica que lo que debería ser. Más chica. Es más chica. Por lo tanto, ¿se entiende? Nuestra teoría dice media igual a varianza, entonces le ponemos esa varianza acá en la fórmula, pero como hay sobredispersión, la varianza realmente en este proceso es más grande. Por lo tanto, estamos subestimando la varianza de nuestros datos y por lo tanto los errores estándares van a ser más bajos. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto va a ser que cuando nosotros calculemos el Z es el estimado dividido el error estándar. Estamos usando un error estándar más chico, por lo tanto el Z va a ser más grande. ¿Vamos bien? Entonces, en presencia de sobredispersión estamos subestimando los errores estándares. Al usar un número más chico que el que debería, el Z va a aumentar y por lo tanto los p-valores, ¿cómo van a ser con respecto a los que deberían ser? Más chicos. Más chicos. O sea que tenemos p-valores más chicos. Y si tengo un p-valor más chico, bueno, estos son números medio japoneses, ¿no? Pero en vez de, supongamos que un p correcto, el p-valor tendría que valer 0.08, pero como tengo este problema, en realidad me da 0,0001. Y perdón, y una cosa más, se dan cuenta que cuanto mayor es la sobredispersión, más se intensifica. No es que es sí o no, y son dos estados. Hay infinitos estados y se va a agravar esta discrepancia entre el P real y el P calculado en función de cuán pifiada estoy de la verdadera relación varianza-media. Entonces, mi p-valor va a ser mucho más chico. Entonces, yo con este p-valor, yo mantengo mi alfa, ¿no? Mi alfa siempre es 5%. ¿Y qué conclusión voy a tener con un p-valor más chico? Y voy a rechazar. Y voy a rechazar injustamente. Y voy a decir, y eso va a ser un falso positivo. ¿Están de acuerdo? El tema es que yo estoy suponiendo que esta es mi probabilidad de error de tipo 1, este es mi alfa, pero como esto funcionaría como alfa si todo funciona bien, si los errores estándar están bien estimados. Pero al estar subestimado a este valor, mi verdadero error de tipo 1 es mucho más alto, porque estoy cuantificando mal el p-valor. ¿Y qué va a pasar con los intervalos de confianza?
La chica, ¿no? Se van a achicar, porque estoy usando un error estándar más chico. Entonces, si tenemos sobredispersión, el proceso es al revés, se incrementa la tasa de falsos positivos. Tengo un error de tipo 1 más alto, pero no porque cambié el alfa, sino porque ahí estoy calculando mal los p-valores. ¿Se entendió? No sé si era Tamara la que le tenía dudas con esto. Sí, sí, como que lo entendí, esto creo que ya lo entendía de antes, pero me confundía por el tema del otro caso, que en donde tampoco cambia alfa, pero yo pensaba que también disminuía la probabilidad de rechazar, bueno, de tener un falso positivo, pero es verdad que es un caso muy hipotético porque está para el otro lado el tema, está más tirando al error de tipo 2, así que ahí creo que lo entendí. Bueno, sería, en el primer caso, tu p-valor, si esta es la escala de p-valores, tus p-valores siempre se van a mover para la derecha. Por lo tanto, no hay forma, con este movimiento, de que algo sea significativo injustamente. Algo que vos deberías haber no rechazado, que lo pases a rechazar. Eso sería el falso positivo. No hay forma porque los p-valores todos indefectiblemente suben un poquito o mucho, si estás en subdispersión. Y entonces no hay forma de que se incremente con respecto a esto la chance de un falso positivo. Porque todo pasa, Perfecto. se mueve hacia el no rechazo, digamos. Bueno, ¿quedó claro más o menos esto? Yo tengo otra pregunta, no específicamente sobre el cuestionario, pero sobre estos últimos temas. Yo una vez que hago mis pruebas de dispersión, veo que hay subdispersión, cambio la distribución a Conway-Maxwell, tengo mi modelo y ¿cómo verifico que no esté violando ningún supuesto de ese modelo? Bien. La voy a hacer un poco más amplia, tu pregunta. Espera que borró todo. Ahora te contesto, engancho con algo, y es, detectamos que tenemos este problema de subdispersión, y entonces vamos a tratar de solucionar esto, y una cosa muy guasa, una alternativa es corregir los errores estándar, solamente esto, ¿no? ¿Y eso qué es? Corregir solo los errores estándar. Es esta cuasi... Exacto, no, ¿cómo era? es usar Sí, una quasi-Poisson, y lo mismo les va a pasar en la binomial. Quasi-Poisson, la quasi-binomial, lo único que dice es, bueno, vos tenés inflado, yo te puedo contar cuánto más bajo o más alto es este error estándar con respecto a la teoría, porque ya sabemos cuáles son las fórmulas, y entonces corrige por el factor de dispersión, corrige esto solo, y ya está. Una vez que, supongamos que vamos por el lado de la quasi, ¿hay que hacer algo más? ¿Tengo que probar a ver si está la sobredispersión, la subdispersión? No, ya está, porque yo apliqué una técnica que corrigió esos errores. Así que ahí murió. Lo que sí me tengo que fijar, los supuestos que me quedarían es, si por ejemplo mi predictora es una variable cuantitativa, ver el supuesto de linealidad, por ejemplo, ver si no tengo outliers, ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Pero no mucho más. ¿Qué otra alternativa tenemos acá con esta situación? Para La de modelar. Maxwell y Conway. Muy bien, tenemos la Conway y después hay otra más que yo se los agregué en la teórica de hoy, que creo que no estaba en la diapositiva, que es la Tweedy. La distribución Tweedy es otra alternativa que la tiene también la TMB. Es otra distribución que también, esta lo que tiene de genial es que, igual que la otra, sirve para sobre y subdispersión. Bueno, entonces, pasamos, la quasi en general yo no la recomiendo porque tiene un problema serio, que ¿cuál es con la quasi? No te da una IC. Claro, no podemos usar el AIC. Perdón, pero ¿puedo preguntar algo ya que estamos hablando de esto? Yo Sí. terminé usando la quasi porque cuando, en realidad hice la de Conway también, pero cuando quería hacer el EMINS con la Conway no me daba la salida, me ponía todo cero, era una cosa rarísima. Bueno, yo después si querés subo este script porque acá está hecho y funciona. Dale, Igual, por favor.
cuando te pasa eso, no hay ninguna razón teórica para que no corra. O sea, probablemente sea algo de sintaxis o capaz algo se truló en el descargas Pero de lo nuevo raro es que el no me MSD. tiraba error, es simplemente los valores eran cero. Más raro, no sé, muy raro. Pero ahora después veo tu script y seguro encuentra el error, gracias. Entonces nos vamos por el lado de la Conway Maxwell Poisson y... Esperen un cachín. Adriana, ¿puedo hacer una pregunta Sí. respecto a eso? Yo hice este de tweet, pero no me salió, yo no pude hacer los testes, por ejemplo, de subdispersión, nada, como no me sale con este tweet. Sí, ahora vamos a eso. Espera que... Ah, ok. Entonces, la Poisson murió. Acá tienen la Quasi-Poisson. Si hacemos la Quasi-Poisson, vemos, si ustedes quieren chusmear, que los números, miremos, por ejemplo, este era menos 0,39 y era el mismo número. Ay, ¿dónde está? No, perdón, esta es la Poisson, menos 0,39, y ahora le vamos a pedir el summary de la Quasi. M2. Entonces corro la Quasi y le pido el summary. Y ven que, nada, esta columna es exactamente la misma. Lo único que pasó que los errores estándares, miren este, ahora con la Quasi es 0.02 y antes era 0.03, un 50% más alto era antes. ¿Sí? Así que listo, está corregido y ya está. Y ahí no chequeo más nada de sobre o subdispersión. Bueno, entonces la otra alternativa es irme a una verdadera distribución, un verdadero GLM, y nos vamos a la Conway. Y corremos este modelo 3. Y le pido un summary del modelo 3. Y ahí cambia, los números capaz no cambiaron demasiado, pero ahora esta estimación está hecha con máxima verosimilitud y está buscando cuáles son los valores de los parámetros más verosímiles para el conjunto de datos, suponiendo que la variable tiene una distribución Conway. Y la distribución Conway, como habrán visto, tiene un parámetro extra, un parámetro adicional que modela esa relación media varianza que no es la de la Poisson. ¿Se entiende? Esto no es una corrección, es otra distribución de probabilidades con un parámetro de más para absorber esa relación de no igualdad. Entonces, una vez que ustedes ajustaron otra distribución que modela la varianza, por llamarlo de alguna manera, en realidad modela la relación media varianza, acá no tiene sentido que vuelvan a hacer un test de sobredispersión. Ya está. ¿Se entiende? Ni con la Conway, ni con la Tweedy, ni con las variantes que ustedes hagan, el test de sobredispersión se hace con la Poisson, porque es ahí donde tenemos fijada la relación media varianza. Todas las otras distribuciones agregan un parámetro extra que, como les vuelvo a decir, admite infinidad de relaciones media varianza. Entonces, Perdón, no entendí por qué es que no tendría sentido evaluar la sobre o subdispersión en este caso. sí, porque ya no existe ese concepto. Porque vos ahora, sobre o subdispersión, lo que estás diciendo es mi varianza es más alta de la que dice mi modelo. Y yo te digo, bueno, pero yo ahora te estoy usando una distribución que tiene un parámetro para modelar cómo es la relación media varianza. O sea que aunque haya sobre o subdispersión con ese parámetro, ya no interesaría. No, ni lo tenés que mirar, ya está. Claro, ¿Sí? bien, ok. Lo mismo es usar Gracias. la OLRE, no sé si la vieron en el práctico, que es, o la vamos a mencionar hoy, que es agregarle una variable más de efectos aleatorios a nivel de individuo. Y ahí también estimás una varianza extra, entonces ya está, no hace falta volver a chequear sobredispersión. Lo que sí vamos a mirar es de todas las alternativas para modelar la sobredispersión, cuál fue la que ajustó mejor a nuestros datos. Y eso no lo hacemos con un test. ¿Con qué lo hacemos?
¿Podés repetir lo último que dijiste, que se me cortó un poquito internet? Sí. Que una vez que probaste distintas alternativas, la Conway, la Olre, no sé, la Tweedy, todas esas con distintas ecuaciones, distintas relaciones, tienen todas un parámetro extra para modelar la relación media-varianza. Entonces, una vez que las ajustaste a todas estas, no vas a hacer un test de dispersión, sino que vas a decidir cuál de todas esas alternativas se ajustó mejor a tus datos. ¿Y qué usas? Y ahí dicen en el chat Ike o Vic, y después podrías comparar la correlación entre los datos observados y los predichos. Exacto. Estamos haciendo eso también. No vas a hacer una prueba de hipótesis de comparar modelos, porque de hecho los modelos no están anidados, son distintas alternativas. Lo que vas a hacer es alguna herramienta que te diga cuál ajusta mejor. Y eso va a ser el AIC, o va a ser un gráfico de residuos versus predichos, ¿sí? Esa es la alternativa. Estamos evaluando ajuste. Dicho esto, ahí estoy viendo que puso Momo en el chat, un problema distinto que no es sobre dispersión, no es lo que teóricamente llamamos sobre dispersión, es la situación cuando tienen exceso de ceros. Cuando tienen exceso de ceros, lo habrán visto en el video, y entonces por distintas razones en la toma de datos me están apareciendo más ausencias de las que debería si la distribución es Poisson, o es Conway, o es Tweedy, o es lo que sea. Pero ese es otro problema. Es un problema que, por confusión, cuando ustedes hacen un test de sobredispersión, les puede decir, che, tenés sobredispersión, pero en realidad el problema es exceso de ceros. ¿Qué hacemos para saber eso? Bueno, el Dharma es genial porque tiene un test para poner a prueba si tienen exceso de ceros. ¿Sí? Adriana, una consulta. Perdón. Chequeen eso, digo, chequeen, tienen el test, tienen el Dharma, entonces chequean si tienen o no tienen exceso de ceros una vez que modelaron la sobredispersión. Sí. ¿Y cómo chequeas si es exceso de ceros? ¿Es porque, como decías vos, es un error de medición o algo del diseño, y no que es otro tipo de distribución que no es esta que estamos trabajando nosotros? El Dharma tiene un test específico para exceso de ceros. Eso ahí te lo aclara, eso. Sí. Ok. Perdón, pero creo que pregunta si es porque la distribución es cerrada o porque hay una variable no controlada que genera los ceros, ¿no? Ahí te va a decir que tenés exceso de ceros. Después vos podés probar de incluir, en los modelos inflados en cero, podés probar eso, de incluir variables que controlan el exceso de cero. Hay formas de hacerlo, pero es todo otro mundo ese, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter tanto ahí. Podés hacer eso, o podés simplemente meter una distribución que sea una mezcla de variables, que contemple ese exceso de ceros, y ni siquiera jugarte a ponerle predictoras. Ya con eso ya es un paso adelante. Y mejor aún si podés hacer esto que dice Gerardo, ¿no? De modelar ese exceso de ceros, de identificar cuáles son las variables asociadas a eso. Adriana, una pregunta. ¿Y el intervalo de confianza en este caso? Porque lo tenía mal en las respuestas. Sí, ahí vamos. Todo esto era por esa sencilla pregunta, ya vamos a llegar. Entonces, en definitiva, respondiendo a una pregunta anterior, y es, una vez que modelaron con Conway, para saber si están tranquilos, no es mirar el coeficiente de dispersión, sino pueden hacer el Dharma y el gráfico, los residuos escalados, para ver si da algo razonable. ¿Sí? Acá no hay normalidad, porque esto es todo fijo, pero sí van a ver un gráfico de residuos versus predichos, donde los residuos están rescalados, y entonces ahí chumean si está pasando algún problema con los datos. Bueno, y entonces si ahí no tuvieron problemas, nos vamos... Perdón, antes de que sigas, cuando se hacía el Dharma, sí, después de corregirse con Conway daba bien, pero de la otra forma, que no me acuerdo cómo se llama, daba 0. De la otra forma salió 0. El manual con la cuenta. Que está ahí en el script.
El gráfico, el coeficiente de dispersión, ¿decís? Sí. O sea, después de corregir, de hacer con el nuevo modelo, el de Conway, Sí. si calculás la dispersión, con Dharma daba bárbaro, la línea roja se ponía en el medio, aumentaba el p-valor, todo perfecto, pero si lo hacíamos de la otra forma, que lo estoy buscando, no me acuerdo cómo se llama. No, pero yo no digo de mirar dispersión. Todo lo que estuve diciendo hasta ahora, mi discurso es, no miren dispersión, ya está. Ok. Dharma hace la cuenta. ¿Qué van a mirar? Solamente el gráfico de la derecha de residuos versus predichos. Listo. Para Perfecto. ver si hay algún patrón. Ok. ¿Sí? O sea, el test de dispersión lo vamos a hacer cuando tenemos la Poisson o cuando tenemos la binomial. Una vez que probamos distribuciones alternativas que modelan la sobredispersión o la subdispersión, ya el test de dispersión no miramos, sí podemos mirar el test de inflados en cero, a ver si tenemos ese problema. Y del Dharma lo que vamos a rescatar es el gráfico de la derecha de residuos versus predichos y la normalidad de los efectos aleatorios si tenemos un modelo mixto, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces acá tenemos este summary. Ya que estamos acá, yo pedí el summary y está bien, son todos P japoneses, no, chinos, ¿no? Estos P valores son todos bajísimos, pero recuerden, nuestra variable explicatoria es cualitativa, con lo cual no está bueno que ustedes digan hay un efecto de un tratamiento mirando estos P valores. ¿Esto les quedó claro a todos? Los P valores están bien si tenemos betas de variables cuantitativas, pero si tienen cualitativas, lo que tienen que hacer es una ANOVA, para ver si hay un efecto significativo del tratamiento, si hay interacción significativa entre dos variables explicatorias quali, todo eso se hace con una ANOVA. ¿Eso está claro? Porque es un error bastante común hacer summaries y sacar conclusiones de summaries cuando tienen variables explicatorias cualitativas y eso no está bien. Porque no controla el error de tipo 1, ¿no? Acá hicieron como si fueran 3 test de T, no son test de T, pero lo que hicieron acá, este p-valor está comparando glifo alta con el intercepto, que es el control. Este otro está comparando glifo baja también con el control. Entonces, podría pasar, imagínense que solamente hubiese diferencia entre alta y baja y no con respecto al control, entonces todo esto les daría no significativo. Y ustedes dicen, no hay efecto del tratamiento. Y no, lo que están viendo acá son comparaciones de a pares y que encima no controlan el error de tipo 1. Entonces, lo que tienen que hacer es el ANOVA, acá están corridos, un modelo nulo, que no tiene los tratamientos, y otro que sí tiene los tratamientos, y entonces por acá estaba el ANOVA. Y ven, acá me aparece un único P para el tratamiento. Esta es la prueba correcta. Me dice que hay diferencias significativas entre los tratamientos, y lo mismo me pasaría si tengo una interacción. También pueden usar el drop. Bueno, vamos al IMINS, y entonces pongo esto y pongo esto, y acá están las comparaciones. Fíjense que estoy haciendo comparaciones de a pares y quiero que todo me lo muestre en escala de la variable respuesta. Entonces esto era, que era número de huevos, ¿no? Sí. Si yo no pusiese en escala de la variable de respuesta, sino del predictor lineal, los numeritos que vería acá, ¿qué serían? ¿En qué escala estarían? El logaritmo de... El logaritmo, exacto. Fíjense que el control tiene 251 huevos, y si nosotros miramos el summary, perdón, me daba 5,52. Si hago e elevado a la 5,52, ahí voy a tener los 251 huevos. ¿Sí? ¿Se entiende?
Y también en escala del predictor lineal, la magnitud del efecto son diferencias. Este numerito acá es una diferencia de medias en escala logarítmica entre el control y alta. Y eso lo tengo que pasar a escala logarítmica, y las diferencias, cuando las exponenciamos, se convierten en cocientes. Entonces la magnitud del efecto ya no es una diferencia de medias, como pasa en la escala del predictor lineal, sino que son cocientes. El problema con los cocientes es que, por ejemplo, acá me hizo el cociente de control dividido glifo alta. Y capaz yo quiero glifo alta dividido control, ¿no? Sería cuántos huevos menos tengo por someter a los bichos a una dosis de glifo alta con respecto al control. ¿Cuántas veces más o cuántas veces menos? Capaz de acá vino el lío. ¿Cómo hago? O mejor dicho, a ver, vamos a mirar esto. Acá me dio 1,48. Bueno, a ver qué dicen. ¿Qué quiere decir este 1,48? Y quiere decir que con glifo alta tengo un 48% menos de huevos que con glifo que control. No. O con control tengo un 48% más que con Bien, perfecto. glifo alta en realidad. Eso es así. Entonces, espera que voy a anotar. Esto de acá, nos estamos haciendo control. No me dejo anotar. Estamos haciendo control dividido glifo alta, y eso me da 1,48. Pero yo puedo decir glifo alta dividido... Perdón, y entonces esto es lo que acabas de decir. Sería, vamos a decirlo bien, ¿qué es un 48% más alto con el control con referencia al glifo alta? Es el promedio de... Sí. El promedio de... control. El número de huevos. De número de huevos. Siempre bájenlo a la variable para asegurarse que están entendiendo. Entonces estamos diciendo que nuestro modelo estima que en el control, en las parcelas control, en ausencia de glifosato, esperamos en promedio un 48% más de huevos que en las parcelas con dosis alta de glifosato. ¿Sí? Sí. La esperanza del número de huevos en el control es 1,48 veces la esperanza con el glifo alta, y eso implica un aumento del 48% en el control con respecto al glifo alta. Pero yo a mí lo que quiero es hacer la comparación al revés y decir cuánto baja, ¿no? Porque es el impacto del glifosato. Entonces, ¿qué hago para tener esta? A mí me salió la cuenta y invertí el orden de los niveles. Exacto. Bueno, pueden hacer la de débiles, y es cambiar el orden de los niveles en el script para que aparezca primero glifo alto, después glifo baja y después el control. Entonces siempre va a ser la primera, la última dividido las anteriores, entonces acá ya les sale al revés. Esa es una posibilidad. Y ya les da los intervalos de confianza. Y la otra posibilidad, ¿cómo hago para pasar de esto a esto? 1 dividido el valor. Exacto, 1 dividido 1,48. Y si hacemos esa cuenta, ¿alguien la puede hacer? Así no saco el lapicito. Sí, 0,68. Bien. Entonces, ¿ahora qué decimos? ¿Qué hace la dosis alta de glifosato? Disminuye en un 68% el número de huevos. Este número te está diciendo que el numerador es 0,68 veces el denominador. Por lo tanto, ¿de cuánto es la reducción? Ah, de 32. Del 32%. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí sí podemos decir, en presencia de dosis alta de glifosato, estimamos en promedio una reducción del 32% con respecto al control.
Y lo mismo pueden hacer acá y ahí viene, ¿no? Hacemos la inversa de esto y la inversa de esto. Y directamente ahí tenemos los límites del intervalo de confianza. Este 32% es lo que pasó en mi muestra, en este ensayo, y si hacemos 1 dividido estos dos numeritos, vamos a decir con un 95% de confianza, esperamos que en las parcelas, no en estas, sino en parcelas del área esa, no me acuerdo dónde estaba, haciendo el efecto de la dosis alta de glifosato, va a ser una reducción entre tanto y tanto que no las opciones del cuestionario. Adriana, yo hice de una otra manera y no me llegó en los valores. No sé si yo hice alguna cosa mala, pero yo utilicé los intervalos que tiene ahí en la salida de MIMS para los promedios, pero, por ejemplo, yo hice glifosato alta, que es 263, dividido por el 243. Y después yo hice como, bien, no sé, No. menos 1 y Ok. no sale igual. No es lo mismo. Y entonces, No. esto es importante porque ustedes van a tener, en los GLMs, van a tener, y también en el LM, ¿no? Cuando usen el EMINS, que vieron que es genial, que es universal para todo, van a tener primero una primera salida donde les da las medias, las estimaciones de las respuestas medias para cada tratamiento, y después da una siguiente salida que ahí es donde está la magnitud del efecto. Y esa magnitud de efecto, en LM va a ser una diferencia de medias, y ya, y en GLM puede ser un cociente, como es en Poisson, o puede ser un odds ratio. Lo que ustedes tienen que mirar no es esto, ni siquiera esto de acá, estos intervalos de confianza, no son relevantes. Los intervalos de confianza que importan son los que miden la magnitud del efecto, porque la fórmula no es lineal. Acá, para calcular este numerito, hay algo que combina la variabilidad de estos dos grupos, que acá no la tenés. En ninguna instancia, ¿no? Entonces siempre ustedes lo que van a hacer es mirar en esta salida, estos son los correctos. Si tienen que informar magnitud de efecto, no van a informar intervalo de confianza para un tratamiento e intervalo de confianza para el otro tratamiento. Que los intervalos de confianza para arriba se solapen, puede pasar que haya diferencias significativas entre ellos. O sea, los intervalos de confianza individuales, cuando ustedes están haciendo comparaciones, no son útiles. Los que sirven son los de abajo. Y de hecho, fíjense, si yo miro este intervalo de confianza, no tengo el p-valor, no tengo nada. ¿Qué me tengo que fijar en el intervalo de confianza para saber si control y glifo difieren? No contenga el 1. Contener al 1. El 1, porque que tenga el 1 quiere decir numerador y denominador son iguales, ¿no? Entonces, en todos los casos estamos viendo que todas las pueden pedir el p-valor también, ¿no? Pero a mí me gusta mucho más y siempre me interesa difundir el uso de los intervalos para la magnitud del efecto, porque si estamos todos entrenados ya sabemos mirar si está el 1 o mirar si está el 0 en el M, pero adicionalmente me dicen cuál es la fuerza de la diferencia, ¿no? Me dan una magnitud de la diferencia. Entonces yo voy a decir disminuye entre, no sé cómo quedaban los números, ¿no? Pero entre el tanto y el tanto por ciento. Entonces sabemos qué le hace el glifosato. Y eso es mucho más informativo que un p-valor que depende de un montón de otras cosas más estadísticas, si se quiere. Bueno. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, ¿quedó claro lo del cuestionario entonces? Lo que deberían haber hecho para llegar a esos números. Chequeen y vean si ahora llegan a los resultados correctos. Bueno, entonces me voy de acá. Uy. Tengo que borrar todo. Y ahora me voy a el video. Bueno, y habrán visto, si ya vinieron más o menos siguiendo el desarrollo de los temas,
vieron que esto es como que vamos sumando más posibilidades de modelado, y lo que sumamos, ustedes ya entendieron GLM, ¿no? Que hay otras distribuciones que no van más allá de la normal y que, nada, y que las podemos modelar, pero ya habían entendido el día 3 el tema de las variables explicatorias de efectos aleatorios. Entonces ahora es, nada, combinar, ¿no? Como si tuviéramos los rastis y vamos armando una rueda de acá, un techito de allá. Y entonces el concepto de variables de efectos explicatorios lo tienen, los diseños, este diseño está pensado como un diseño anidado, ¿no? Entonces, diseños anidados ya los vieron, entonces es natural, perdón, todo esto lo voy a pasar, en pensar en este modelo. Entonces lo que estamos haciendo, miren todo lo que estamos poniendo en juego acá, ¿no? Desde el primer día. Por empezar, la variable explicatoria, ¿cuál es? ¿La pasó? No, la variable explicatoria. Ah, perdón, perdón. Ahí es Los tratamiento, suplementos. Claro, los tratamientos, los suplementos. Entonces es una variable de tipo cualitativa, no son dosis. Entonces, ¿qué pensamos? Formato de comparación de media. Este fue el primer video que vieron en la noche de los tiempos cuando empezamos el curso, ¿no? Porque nuestra variable explicatoria es de tipo cualitativa, no lo pensamos como regresión. Podríamos hacer dummies y demás, pero lo natural es pensarlo de esta manera. Y después vimos que este tratamiento es una variable explicatoria de efectos fijos, que ya tienen el concepto. Pero después nos preguntamos, ¿hay independencia entre todas las observaciones? ¿Qué dicen? No, porque teníamos que considerar a la colmena. Porque, ¿qué otra pasa variable de con efectos cada aleatorios. colmena? Se tomaban 4 muestras, ¿no? De cada Exacto. colmena. ¿Ven? Entonces tenemos de la colmena 1, yo tengo 4 datos. Y ya aprendimos también en la clase del día 3 que cuando tengo más de una observación por una misma unidad experimental o unidad muestral, estas observaciones no son independientes. Y ya vimos que cuando pasa eso, lo tenemos que modelar. Si no, estoy diciendo que trabajé con, no sé, 80 colmenas en vez de la cantidad de colmenas que haya. ¿Y cómo vimos, cómo modelamos la falta de independencia? Ya vimos la falta de normalidad, cómo modelarla, o distribuciones no normales. Ahora estamos viendo la falta de independencia. ¿Qué dicen? un aleatorio. Con un aleatorio. La falta de independencia, vimos toda una clase de diseños y salvo el diseño completamente aleatorizado, un estudio observacional de un muestreo donde todo es independiente, cuando tenemos falta de independencia, lo solucionamos agregando una variable explicatoria de efectos aleatorios. ¿Qué tiene que pasar para que algo tenga este rango de variable de efectos aleatorias? Tengo que tener más de una observación por cada nivel de esa variable. ¿Cuál es la variable de efectos aleatorios en este caso? La colmena. Y está bien, porque de cada colmena, la variable colmena tiene, no sé cuántas colmenas eran, 12 colmenas, las que fueran, de cada colmena tengo 4 datos. Entonces, eso es una variable de efectos aleatorios. Y por más que las colmenas estén como números, no es una variable cuantitativa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, entonces ahí la ponemos con un intercepto aleatorio. Esto es un diseño anidado. Y la otra cosa novedosa que aprendimos acá es que acá de este lado no tengo la variable respuesta. Solo voy a tener la variable respuesta a la izquierda de una expresión de este estilo. ¿En qué caso? Los modelos lineales Sí, es que hemos normal. visto al principio. Exacto. Los Claro. modelos lineales generales, o sea, con distribución normal. Solo ahí, acá voy a tener directamente la variable respuesta. En todos los otros casos, que son los GLM, los que vimos acá, va a haber una transformación de la esperanza.
En este caso es logaritmo, en Bernoulli binomial es logit. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes pueden pensar los modelos GLM como está escrito acá, y esto lo llamamos escala del predictor lineal, porque esto es una ecuación lineal, no tiene nada raro, o en la Poisson en escala de la variable respuesta, que es sencillamente despejando, nos sacamos encima el logaritmo y entonces nos queda esta expresión. Acá, perdón. Sería esto de acá, e elevado a todo esto que está ahí arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense que los supuestos de este modelo, acá no hay error, no hay épsilon, estamos modelando la esperanza. El supuesto distribucional es que los efectos aleatorios de las colmenas tienen una distribución normal con media cero y varianza dada, que es varianza de colmenas. Ojo, que estos betas J están en escala del predictor lineal, están acá. Son cosas que se suman a esta escala. ¿Sí? Entonces, este modelo es un modelo mixto, y así como está planteado, es un modelo de intercepto aleatorio. Lo que me está diciendo esto es que algunas colmenas van a estar más arriba, otras más abajo del efecto este del tratamiento. Entonces estamos pensando, no sé, un determinado tratamiento tiene este efecto, y el intercepto aleatorio va a hacer que algunas colmenas estén ubicadas por encima y otras por debajo. ¿No? Bueno, ¿cuántos parámetros tiene este modelo? ¿4? A ver, ¿cuáles serían? Las 3 medias y la varianza. Perfecto. 3 medias, porque eran 3 tratamientos, y la varianza, pero ojo que la varianza es esta, ¿no? La varianza de las colmenas. No hay una varianza residual como teníamos en los normales. Bueno, muy bien. Entonces, esto ya está. Ahora se complica todo muchísimo. El gran problema de los generalizados mixtos es esto que hay que hacer, que es estimar una parte fija, pero en el contexto de una parte aleatoria con una distribución normal, ¿no? Acá hablamos de distribución normal y esta parte de acá, para la variable respuesta, tiene una parte de Poisson. Bueno, eso es un chino. Habrán visto que hay al menos 3 paquetes para correr esto. Y las diferencias entre los paquetes tienen que ver con qué método de estimación del modelo se usa. Entonces, bueno, acá tienen toda esa gran variante. Y acá tenemos la función GLMR del LM4, que usa cuadratura. Tenemos la GLMM-TMB, que usa Laplace. Y, bueno, no puse más. Pero básicamente los resultados son bastante parecidos. Todos se estiman acá nuestros parámetros. De acá podemos sacar las 3 medias, ¿no? Haciendo cuentitas con esto, las 3 medias, y acá tenemos la varianza. Así que con eso me imagino que no habrá habido problemas. Y con eso vamos a los supuestos. Acá me quería detener un poquitito, porque esto es el abordaje tradicional que estábamos haciendo. Fíjense, los supuestos, muestras aleatorias, observaciones independientes. Esto lo modelamos con los mixtos. Linealidad para variables aplicatorias cuantitativas. Acá no es el caso porque son quali, pero si ustedes tenían, por ejemplo, imaginemos que estamos viendo si la cantidad de granos de polen depende de la temperatura ambiente. Y yo quiero chequear el supuesto de linealidad. Quiero hacer algo descriptivo. ¿Qué gráfico haría? Temperatura ambiente, lo pongo acá. Esta es mi X. ¿Qué pongo acá? Imagínense que yo quiero ver si el peso del polen recolectado se asocia linealmente con la temperatura ambiente.
Harían un gráfico de dispersión de peso de polen en función de la temperatura ambiente, ¿no? En principio para chusmear, después podemos verlo con los residuos y más, pero la primera lectura va a ser la variable respuesta en función de la X, y ver si tenemos una relación lineal, ¿no? Así o así a lo que fuera. ¿Qué dicen acá? ¿Dónde se chequea el supuesto de linealidad? En la escala del predictor lineal. Exacto. ¿Dónde hay linealidad? Imagínense que en vez de esto, yo tendría beta 0 más beta 1 por temperatura ambiente, ¿no? Estamos diciendo esto. Y hay un supuesto de linealidad que tienen los modelos, porque esto es un modelo lineal. Pero ese supuesto de linealidad no es de el número de huevos en función de la temperatura ambiente, porque el número de huevos no se relaciona linealmente con la temperatura ambiente. ¿Ven que acá hay una exponencial? La linealidad es con el logaritmo del número de huevos, o con el logit en el caso de la binomial. Entonces, ojo con eso. Acá hicimos bastante énfasis en que le dieran bolilla a toda la parte descriptiva inicial, a jugar con los datos, a explorarlos, para que después toda la otra parte de inferencia y ajuste de modelo sea una confirmación de lo que nosotros ya vimos que estaba pasando. Entonces, es una sana costumbre chequear el supuesto de linealidad, pero si ustedes tuviesen una Poisson, por ejemplo, y quieren ver la linealidad, ojo, porque acá no va la variable respuesta, sino lo que deberían hacer es calcular el logaritmo, hacerse una variable nueva que sea el logaritmo de la variable respuesta, en este caso el número de huevos, y ahí mirar a ver qué pasa, un gráfico de dispersión para ver si es razonable la relación lineal. ¿Se entendió? ¿Qué haces? ¿Calculás una correlación, por ejemplo? Haces un gráfico, esto es bien gráfico, porque la correlación, el R, te puede dar un R alto o bajo, y qué sé yo, puede ser que sea tú una nube de puntos y uno acá, y el R te va a dar altísimo. O sea, toda esta exploración es gráfica. Usen los gráficos, vean los datos, vean las distribuciones. Entonces, generan una columna de logaritmo y la grafican en función de todas las variables explicatorias cuantitativas que tengan. Y ven si es esto, si hace así. Entonces ya si tienen esto, dicen, no, acá no, linealidad no va a haber. Entonces o meto un término cuadrático o la categorizo. Y la hago temperatura ambiente baja, media, alta y la trabajo como cualitativa. No sé. Todo lo que charlamos al principio. Bueno, ¿qué más? Ausencia de sobre o subdispersión, que ya lo vimos. Normalidad para los efectos aleatorios y después ver si pasan residuos y qué sé yo. Bueno, entonces vemos este gráfico y qué sé yo, acá es residuos versus predichos. Y esto hace así y después baja así y esto, no sé, se ve bastante horrible este gráfico de residuos versus predichos. Está todo bien, está todo mal. Esto es lo que estamos diciendo, esta cara corresponde a este gráfico, que es difícil de evaluar estos gráficos en los GLM y sobre todo si son mixtos, es más difícil aún. Entonces, lo que les contamos, que estaba bueno, era lo del Dharma, esto ya lo vimos el otro día. Y esto también lo vimos. Y entonces hay un temita que si yo corro el Dharma para estos datos, me da esto. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué estamos poniendo a prueba acá? Que haya sobredispersión o que haya evidencia. No, se llama Kolmogorov-Smirnov, es una alternativa al método de Shapiro. De normalidad. Exacto, lo que están viendo acá es normalidad. Que la normalidad Dijiste Dharma y pensé en sobredispersión o subdispersión. Ok, pero hace un montón de cosas el Dharma. Entonces vamos a ver. Acá está el QQ-plot, no es muy lindo, pero bueno. Y después me da el test de normalidad con otro método que es Kolmogorov.
me da un PES de 0,10 y por si yo soy media tarada me dice no se aparta significativamente de la normalidad. Como que pareciera que con la normalidad del aleatorio de los beta J, ¿se entiende lo que estamos chequeando acá? No habría problemas. Esa es una cosa que hacen. Después aparece este otro cartelito. Ese sí está poniendo a prueba la sobredispersión. Ahí dice Gabriela que ama que las salidas de R la subestimen. Bueno, entonces este P me da 0,72, con lo cual no pareciera haber conflictos de sobredispersión. ¿Estamos de acuerdo? Acá, en el de arriba, el H0 es beta J, tienen distribución normal. Acá, la H0 es que el estadístico de dispersión es igual a 1. No hay ni sobre ni subdispersión. Y después, además, me hace un test de outlier para ver si hay datos atípicos y también da no significativo. Entonces, nada, somos Gardel y después miramos este gráfico. Esto usa esos residuos corregidos, rescalados, y es como que divide los datos en 3 grupos y deberíamos ver, ven, esto es el percentil 50, este es un box plot, deberían estar todos, este está medio pifiado, ¿no? Es como que capaz no está ajustando bien para el último conjunto de datos, pero tampoco es horrible. Yo si hubiera visto esto me quedo más o menos tranquila. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago me olvido de Dharma y calculo el coeficiente de dispersión a manopla, me da este número, 12,76. Y si hago el test de dispersión con otra librería, que es la Performance, me coincide, porque ven, me da el estadístico de dispersión 12,7 y la prueba me da este resultado. Y acá una vez más me subestima y me dice, tenés sobredispersión. El Performance también nos subestima. Bueno, y entonces tenemos un temita, ¿no? Porque parece que el Dharma está pifiando. El Dharma me dice que no hay problemas con la sobredispersión y acá, tanto haciéndolo a mano, aunque no sea un test, ¿no? El test lo puedo hacer a mano, que de hecho yo lo había hecho, pero usando la Performance me da significativo. Bueno, ahí googleamos y hay un tema con el Dharma y en los mixtos que puede patinar, y en esos casos lo que aconsejan es que cuando ustedes ajustan, cuando quieren calcular, tiene un problema porque se acuerdan que esto es por simulaciones, ¿no? Entonces aparentemente cuando usamos la sintaxis por default, en cada simulación no vuelve a recalcular los efectos aleatorios y eso genera como una subestimación de los problemas. Entonces hay que agregarle esta... en lo que sería en la petición de la simulación de los residuales, este argumento, refit true, por default viene false esto, y entonces cuando vuelven a correr, usando tarda bastante más, pero miren cómo se enrojeció todo, ¿no? Ahora nos da todo horrible. No nos da normalidad, no nos da el test de dispersión, nos dan outliers, y esto nos da muy distinto, pero no da igual que antes. ¿Sí? Y si hacen el test de dispersión en el Dharma, ahora, bueno, es lo que estamos viendo acá, ¿no? Dio P de 0, esto al margen, que justo el otro día me mandaron para realizar un paper. Nunca, nunca pongan P igual a 0 o P igual a 1. Por más que el paquete, el que nos subestima, nos dé esto, ¿no? Un P valor nunca puede ser ni 0 ni 1, sí puede ser extremadamente bajo, por ejemplo 10 a la menos 16, o extremadamente alto, 0,999, pero conceptualmente es imposible que valga 0 o 1. Así que esto es como un proxy de que no hay un buen conocimiento estadístico cuando se informa un P0, y el argumento es, bueno, pero el programa me lo dio así, me dio 0. No. Bueno, entonces, moraleja, si usamos el refit, si hay problemas, entonces hay que modelar con el Dharma y hay que modelar la sobredispersión. Eso es lo que estuvimos charlando antes. Así que ahora acá les agregué la Tweedy.
Ahora tenemos un problema de sobredispersión. Entonces las alternativas, binomial negativa y la tuya también. Bueno. Nada, esto ya lo vieron. Acá ven cómo mejora. Perdón. Esto es una binomial negativa. Hice la binomial negativa y le pido el Dharma. Y cuando le pido el Dharma, fíjense que no le puse el refit. ¿Por qué? Porque yo ahora a este test no le voy a dar bolilla. A mí no me interesa este test de dispersión por lo que charlamos antes. Sí voy a mirar el test de normalidad y el QQ-plot, porque eso me habla de la normalidad de las variables de efectos aleatorios. Sí voy a mirar este segundo gráfico, que me dice, acá capaz hay un poquito de problemas, y sí voy a mirar el gráfico de observados versus predichos, observados en escala de la variable respuesta y predichos en escala de la variable respuesta, para ver qué tal son las predicciones. ¿Sí? Y lo mismo con Conway. Y en líneas generales anda todo bastante parecido. Este tal vez no ajusta tan bien. Y esta es la tercera opción, que es agregar una variable más explicatoria de efectos aleatorios a nivel de observación. Y entonces eso va a hacer que estimemos una varianza extra. Sería, vamos a estimar acá, si hacemos un OLRE, ¿ven? Tenemos esta que ya la teníamos, que era la varianza entre colmenas de un mismo tratamiento. ¿Cuán variables son las colmenas de un tratamiento? Pero apareció esta nueva. ¿Qué mide esta varianza? Estimamos acá. ¿Alguien me puede decir? Es la variación entre las observaciones de una misma colmena. Exactamente. Estas 4 observaciones. Exactamente. ¿Cuán variables son las mediciones hechas en una misma colmena? Entonces, ahora, fíjense que yo estoy usando Poisson. Dicen, pero no, pero Poisson, no habíamos visto que estaba la sobredispersión, pero la estoy modelando. Entonces, de nuevo, acá no tiene sentido, una vez que ajusté esto, preguntarme si tengo sobre o subdispersión, porque le agregué un parámetro extra que va a absorber ese exceso de variación que antes estaba solamente explicado por las colmenas. ¿Sí? Bueno, eso era lo que quería hacer énfasis. Entonces, si tenemos todos los modelos, fíjense que acá normalidad provee normalidad. 2 test de normalidad tengo, ¿no? Porque el Dharma hace uno solo, así que acá tienen que hacerlo a mano. Me hace normalidad de los interceptos aleatorios, o sea, de las colmenas, pero también hace la normalidad de las observaciones dentro de las colmenas. Yo les pedí las dos, están en el script, está todo eso, y anduvo todo bien. Bueno, y después, como ya charlamos, la selección de modelos la hacemos por AIC, y ganó la Conway. Y ahí hacemos el ANOVA, y después hacemos el EMINS. Y acá en el EMINS, de nuevo, lo mismo que estuvimos practicando antes. Fíjense, acá una mención nada más, ¿no? Acá usé logaritmo. Ahí voy a Carmín, que levantó la mano. A ver si es algo. ¿Querés decir, es algo de lo anterior, Carmín? Sí, te quería consultar una cosa sobre el ID. Que en el script vaya de 1 a 60 quiere decir entonces que todas las mediciones a las colmenas se hicieron en días diferentes y que nunca se midió en un mismo día 2 colmenas distintas. No, sería el ID, lo único que estás diciendo es que le estás poniendo una etiqueta a cada observación, porque la querés convertir en un factor aleatorio. Cuando vos entres la sintaxis, acá, que le pusiste el ID, en la base de datos vas a tener 4 números distintos, el 1, 2, 3, 4, que corresponden a los 4 muestreos de la colmena 1. Es decir, que no es que se pierde la estructura de anidamiento, y a su vez, la colmena 1 va a estar solamente en uno de los tratamientos. O sea, la estructura de tus datos la estás manteniendo. Lo que estás haciendo es dándole una entidad a cada observación para poder estimar esta varianza.
Entonces no sé si por ahí chusmeé el script muy rápido y se me pasó. El ID no va de 1 a 60, sino de 1 a 4, ¿no? No, va de 1 a 60 porque si no tendríamos que haber escrito 1 barra colmena barra ID. Cuando estás, si lo escribís así, el ID iría de 1 a 4, pero no importa porque ya sobreentiende que es un ID dentro de la colmena. Nosotros lo que comentamos es, para no estar con esto que es un plomo de estar viendo cómo es la estructura de anidamiento y qué sé yo, simplemente lo que hacemos es a las variables de efectos aleatorios ponerles un identificador único por cada nivel. Y después, la base de datos es la que dicta la estructura. Y es esto que estaba diciendo, del ID 1 a 4 va a estar solamente en la colmena 1, del 5 a 8 va a estar solamente en la colmena 2. Entonces ya se entiende, no hace falta escribirlo así, ya se sobreentiende por la forma en que está armada la base de datos. Ah, ok, como está el 1 barra colmena, entonces el ID va de 1 a 4. Perfecto, gracias. Adriana, una pregunta. Sí. Ahí en la parte de normalidad se hace para el efecto oratorio, el que sería el BJ, ¿no? Sí, pero Parece. también acá tenés para el ID, no le puse el nombre, ¿no? Pero sería un CK, no sé. Claro, ahí va. Perfecto. Esto sería por eso. colmenas y esto sería mediciones, muestreos, lo que sea. Bárbaro, bárbaro, gracias. Bueno, entonces lo que les quería mostrar es que yo acá estoy mostrando a escala del logaritmo. O sea, si hubiera puesto, no hubiera puesto en escala de la respuesta, sino del predictor lineal, miren cómo son los intervalos de confianza. Son simétricos, porque acá es el mundo lineal, es la primera parte de la materia, donde todo es simétrico. Acá tengo el logaritmo de la esperanza para el control, el logaritmo y los intervalos de confianza. Esto normalmente no se estila, o sea, a nadie le gusta ver en escala logarítmica. No lo vamos a mostrar, pero cuando ustedes pasen a la escala de la variable respuesta, cuando hablemos de granos de polen, ya ven que los intervalos de confianza no son simétricos. ¿Sí? Porque esto no es distributivo, acá en el medio hay un exponente, un antilogaritmo, mejor dicho. Entonces, los intervalos de confianza acá van a ser asimétricos y la magnitud del efecto, más que como un delta, como una diferencia, se mide como un cociente, ¿no? Este dividido este dividido este. Entonces, fíjense, acá yo hice el jueguito, esto no lo da automático. Le cambié el orden, ven acá tenemos control dividido proteína, pero después lo hicimos al revés. Almíbar, proteína dividido control, porque me gusta más este. Es lo mismo caso que pasaba para la tarea. Entonces, pero hay algo mal acá, che. Almíbar, dividido proteína y proteína dividido almíbar, almíbar sobre control. Vamos a ver el proteína sobre control. Y control sobre proteína. Sí, no, está bien. Control sobre proteína y proteína sobre control. Adriana, una pregunta muy rápida. Sí. Para hacer esto al contrario, ¿es necesario rehacer todo el modelo o solo con emins podemos rehacer esto? Como cambiar Podés. esta? Si no querés hacer las ok. cuentas a mano, que es hacer la inversa, que era lo que habíamos hecho nosotros, lo que tenés que hacer es cambiar el orden de los niveles. Entonces tenés que, los niveles vienen por default control, proteína, almíbar, y entonces le tenés que decir, por ejemplo, almíbar, proteína, control, no sé, el orden que vos quieras. Entonces tenemos que rehacer esto. Y me parece que tenés que correr el modelo de nuevo, me suena, que no basta, probalo, no me acuerdo. Ok, gracias. Esto debe estar en el script de esta clase, porque acá lo hice. Entonces, control proteína o proteína control. ¿Cómo paso de este 0,3 a este 0,5? Hacemos la inversa y tenemos eso, ¿no? Y a ver, analicemos esto.
Proteína. Pero me suenan... Ah, no, esto es... Esto no puede dar 0,597. Este es la inversa de este número. Hay algo raro. La tabla está igual a la de arriba, pero cambia, digamos, los contrastes. Sí, me el parece orden. que hubo algún moco acá. Pueden hacer 1 dividido 0,312. Es 3.20. 21. Debe ser 3,19, ¿no? Por lo que estoy leyendo. Vamos a sacarlo. Me salió 20.51. Sí, 3,20, bueno. Entonces, ay. Ven que no me deja. Bueno, entonces esta cuantita me da 3,20. Que es esta de acá. Esto está mal, después lo pego bien y esta cuenta da 3,20, que es proteína con respecto al control. Y estamos acá, en escala de la variable respuesta. Proteína con respecto al control. Me está diciendo que esta media es 3,2 veces esta otra media. ¿No? Entonces, es 3,2 veces, lo que quiere decir que es un 220% más alta. ¿Se acuerdan eso? Le restamos un 1 y es cuánto más alto, cuánto aumentó esta con respecto a esta. Y es un 220. Entonces lo que estamos viendo es que el agregado de proteína genera un incremento. Esto es un experimento, así que vamos a hablar de causalidad. Genera un efecto, un incremento en la cantidad de granos de polen de un 220%. Eso pasó en nuestra muestra. Y si miramos los intervalos de confianza, podemos decir lo que esperamos que pase más allá de estas colmenas en particular. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, entonces tengo que arreglar esto. Y en un cacho voy a borrar todo. Y cierro. Bueno, entonces creo que... ¿Están ahí? No sé si acaso no responden. Bueno, listo. Comentarios extra. Recuerden que esto es Poisson, con lo cual puede ser que cambie el esfuerzo de muestreo. En ese caso tienen que generar una columna que sea el logaritmo del esfuerzo de muestreo, la unidad del continuo que analizaron, y eso entra en el modelo como offset. ¿Sí? Yo tengo una duda sobre eso, porque estuve soñando con mis datos, pesadillas anoche. Y una de las cosas que mido es calor acumulado, o sea, temperatura acumulada hasta una fecha que es distinta para cada población. ¿Eso sería un continuo distinto? O sea, porque es hasta el inicio de un evento que cae un número de días después. Sí, son los grados acumulados, no sé, algo así. Pero uno sería en 10 días, el otro sería en 20 días. Porque es hasta un evento que sucede en un momento distinto en cada grupo. No importa, pero esto es justamente en fenómenos que tienen que ver con fisiología de plantas, no importa cuántos días, sino cuántos grados acumulaste. Y los grados que acumulaste pasaron en distintos días, pero esto es una variable explicatoria. Es tu variable explicatoria. Tu variable de respuesta es... No, esa es mi variable de respuesta. Ah, ¿esa es tu variable de respuesta? Y mi variable explicatoria es son distintas características
ejemplo, perdón, estoy en un bar, por eso hay bastante gris. Por ejemplo, elevación del sitio, o el fenotipo de la población. ¿Cómo es la variable? ¿Me podés repetir? O sea, vos lo que medís Sí. es cuánto tiempo. Yo medí calor acumulado hasta el inicio de una etapa de la floración. Esa fecha de inicio de la etapa de la floración cambia según especie. Yo estudio 3 especies distintas y lo que quiero ver es si el calor que acumula cada especie para poder empezar a florecer es distinto. Por eso estoy usando como variable explicatoria, por ejemplo, las especies, y como variable respuesta los grados acumulados. Pero para mí la variable respuesta es si cambió de estado o no cambió de estado, y tenés como predictora, como decía Adriana, los grados acumulados y la especie, y te fijas si hay una interacción ahí. ¿No podrías pensarlo así? Porque el problema es que grados acumulados no es para Poisson, No, porque es es una una continua. continua, así que el offset ahí no tiene sentido. Claro, Y- cada que pasan es discreta. Claro, no, sería como pensar que son grados, números de grados acumulados, y en realidad eso es un proceso continuo que vos, la temperatura o la cantidad de energía que recibió es un proceso continuo. Entonces tendrías que pensarlo como una variable continua, o, no sé, a mí se me complica un poco pensar ahí Sí, es si raro. esa es la verdadera variable de respuesta. Y lo que pasa es que ella quiere ver cuánto calor acumuló hasta el cambio de estado, ¿no? Sí, es como tiempo, Claro. es más parece una gama en realidad. Sí, yo lo pensé como tiempo hasta el evento, pero tampoco, porque vos tenés un aparatito que mide los grados, ¿no? La energía. Claro. ¿Cómo lo sacás? Sí, bueno, en realidad uso datos de estaciones meteorológicas cercanas, porque eran demasiados aparatitos para poner. Vos lo que Si medís no la le cantidad gusta, de para días. mí es tiempo hasta la floración, hasta, bueno, el evento ese, y que pongas como variables explicatorias estas meteorológicas, de temperatura, de lo que fuera, porque de hecho todas esas meteorológicas son constantes para todas tus plantas, ¿no? Están todas en el mismo lugar. No, más o menos, sí, tengo distintos lugares, pero sí, hay varias poblaciones que están cercanas a una estación meteorológica que sí, lo que sí corregimos, como lo que sí sabemos es la diferencia de elevación entre la estación meteorológica y el sitio en donde estamos. Hicimos una pequeña corrección de la temperatura teniendo en cuenta eso. Sí, pero no sé, si querés Pero a lo mí pensamos mejor. Para mencionas mí, eso, sí. tiempo Es tiempo hasta el hasta el evento. evento, y después te fijas que las que fueron más rápidas son las que están en alturas más bajas, o Claro. las que fueron más altas son las que tuvieron más lluvia o más calor, y lo que registras en las meteorológicas son las predictoras. Y después te fijas si una especie recibió más temperatura o menos, o haces interacciones ahí con las especies. Pero sí, lo que estás midiendo vos técnicamente, lo que medís es la fecha en el cual cambió de estado, ¿verdad? Claro, yo mido la fecha y después el calor acumulado lo calculo en base a esa fecha. Claro, pero si vos le das el tiempo y además le das la temperatura, el tema es cómo le das la temperatura. La temperatura le tendrías que dar la acumulada, como predictora. Pero esa está totalmente asociada con la respuesta porque depende de la cantidad de días. Claro, por eso yo estaba queriendo ver como en realidad calor acumulado y días son la misma cosa en realidad. Sí, porque una se calcula a partir de la otra. Yo estaba analizándolas por separado, cada una como variable respuesta. Pensando que el calor acumulado va a cambiar con esta corrección que hicimos con la temperatura. Bueno, me parece ese que pensarlo es un caso medio para digerir un poco más. Después, si querés, lo charlamos en algún ratito. Dale, sí, la no verdad es que me comprometer la vendría clase. re bien, porque sí, se me lloran los ojos de lo que me cuesta leer estas cosas a veces. Sí, no es tan fácil, porque yo veo una asociación entre la predictora y la respuesta ahí, que hay que pensar muy bien.
Bueno, lo podemos charlar en el intervalo o en Dale. algún momento, si les parece bien. Gracias. Dale. Dejar de compartir. Bueno, entonces más o menos este era un panorama y ya estoy media pasada, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. Nada, ¿estamos bien? ¿Dudas, aunque sea, les parezca que sean dudas básicas, pero o de sus diseños, ¿no? Que tengan un modelo lineal generalizado y piensen que tienen alguna variable de efectos aleatorios y quieran charlarlo? No, yo me quedé con los offsets, que no recuerdo bien en qué casos se incluirían, con esto del esfuerzo, por ejemplo. Sí. Y sería que estás contando, normalmente en los experimentos es raro porque ahí vos controlás y entonces contás, no sé, el otro día estábamos charlando de un experimento donde se contaban, no sé, neuronas activadas y siempre lo contabas en, no sé, en un campo, por ejemplo, ¿no? Del corte. Entonces siempre tu variable, que son conteos, van a estar en el mismo continuo. En un Poisson contás cosas en una unidad de superficie o de volumen o de tiempo. Pero otras veces no, entonces, no sé, yo al menos los datos con los que tuve que poner un offset, por ejemplo, era datos de emisiones donde se medía la abundancia de flebótomos que están involucradas en la transmisión de la leishmaniasis y se ponían trampas en las casas y como era terriblemente variable la cantidad de flebótomos, o sea, un montón de variables que tenían que ver con la abundancia, nunca se hacía un solo muestreo, sino que se hacían en 3 días sucesivos. Se ponían trampas una noche, se retiraban, se ponían la segunda noche, se retiraban y la tercera noche. Y entonces se sumaba después, en esos 3 días, cuántos bichos se habían colectado y esa era la variable de respuesta. Pero ¿qué pasaba? Que en algunas casas, por distintas razones, no se había podido ir las 3 noches. Capaz ha habido 2, y la tercera no había nadie y no se podía retirar la trampa. O en algunos muestreos, en alguna de las noches llovió, y cuando llueve los bichos ni aparecen, entonces ya esos días directamente se descartan, no son días muestreables. Entonces en la base de datos yo tenía cantidad de flebótomos, esa era mi variable de respuesta, pero a veces era la cantidad en 3 días, otras veces en 2 días, otras veces en 1 día. La mala práctica sería hacer como una regla de 3 y aumentar. Eso está mal, y lo que hay que hacer es dejar la variable, siempre respetar la variable de respuesta cuál fue, que fue la suma de las mediciones, y después una columna en la base de datos que sería la cantidad de noches. Eso es el offset, es el esfuerzo de muestreo. En la mayoría de los casos era 3, en otros era 2 y otro era 1. Y lo que tienen que hacer es calcularle el logaritmo a eso y meterlo en el modelo de la Poisson. Cuando hacen eso y después estiman el modelo, todas las predicciones, la magnitud de efecto, todo va a estar como una tasa. O sea que va a ser, en mi caso, de la cantidad de flebótomos por noche. Ni por 3 ni por 2, por unidad. Lo mismo es si midieron por hectárea, y a veces 2 hectáreas, otras veces 0,8 hectáreas, y lo ponen como offset, las predicciones van a ser por unidad, por hectárea, por mililitro, por lo que fuera. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Hola, yo quería hacer una pregunta sobre un efecto aleatorio. Dale. Yo trabajo con peces y condición nutricional, y lo que tengo es distintas estaciones en el mar, y voy a esa estación y se hacen lances de pesca. Entonces yo en una misma estación tengo distintos peces. De esos peces les hago distintas mediciones, por ejemplo, bueno, talla, peso, sexo, y después, bueno, de todo es si tienen plásticos o no en los estómagos, y en base a todo eso termina siendo la condición nutricional. Bien, mi pregunta es si yo tengo Disculpa, ¿esa es tu variable Sí. de respuesta, condición nutricional? Sí. ¿Qué valores toma? ¿Buena, mala? ¿Es un orden? No, una es un número. Es un número. ¿Que va de cuánto a cuánto? Y lo que pasa es que, bueno, va de 0
hasta, en mi caso, hasta 4 más o menos. ¿Y son números enteros o puedes tener 0? No, puede tomar cualquier valor. Es un índice, hay que ver qué tan continuo es. Claro, Depende de las variables que ese están es el tema. involucradas y los valores que toman, ¿no? Hay que estudiarla bien esa variable. Y aparte va a tener cotas, así que también si la querés modelar como normal, puede ser que tengas problemas y te aparezcan esos grafiquitos feos, viste, que hemos visto con la línea, como que los datos no pueden pasar esa barrera. Sí, sí, sí. Bueno, igual tu pregunta iba por el otro lado. Entonces, de cada en realidad, todo el tenés- modelo es una gran pregunta, pero como ya para empezar a descartar cosas, es si yo tengo que poner a la estación que yo tenga en el mar como, como aleatorio, porque para mí todos esos peces que saco de un mismo lugar, no sé si son independientes, para mí no lo son. No lo son. Y disculpa, ¿de una misma estación podés tener varios lances en el mismo muestreo o es de cada Sí, estación? sí, sí. Puedo tener, no sé, en un lance 6 bichos y en otra tener 30, 300, depende. Pero de cada lance es de una estación o en una estación haces varios lances. En una estación se hacen muchos lances. Ok, tenés todo el mar, en el mar hay varias estaciones, en cada estación varios lances, y de cada lance varios peces, donde tomás, en definitiva, de cada lance varias variables, varias veces la variable respuesta. Sí, pero lo que me pasa también es que no en todas las estaciones se hacen muchos lances. Capaz de una estación tengo un único lance. Bueno, pero está re Balanceado. bueno que, digamos, el modelo, si vos te olvidás del lance y pones estación y datos, estás ignorando esa estructura que sí vas a tener en algunos y seguro que los peces que salieron en el mismo lance se parecen más entre sí que de un lance al otro, ¿no? Porque justo pasó un cardumen y lo pescaste con ese lance y después no cayó nada, cayó muy poco. ¿Y esos son todos parientes o estuvieron sometidos a las mismas condiciones ambientales que generaron ese grado de desnutrición que vos estás midiendo? Y también va a depender de la edad de lo que saquen el lance. Ese es otro problema, porque tengo 3 edades. Entonces, bueno, pero esa puede ir como covariable, digamos. Sí, tal cual. Entonces, mira, sería así. La variable respuesta hay que trabajarla un poco más. En principio se la podría pensar como normal y vamos a ver cómo convive. Yo creo que va a haber problemas con lo de normal. Sí, yo también. ¿Cómo convive eso de 0 a 4? ¿Sí? Bien. Ese es el lado de la variable respuesta. Del lado de las variables explicatorias, de lo aleatorio, fíjate que la estación yo la tomaría como aleatoria, a menos que te interese comparar estaciones. Puede pasar. Entonces, no me interesa comparar estaciones porque lo que en realidad comparo son estaciones del año. Yo tengo muestreos hechos en verano y muestreos hechos en invierno. De la misma estación. En la misma estación va. Bueno, más o menos en el mar ir a la misma estación es muy difícil. No, obvio, pero dentro de las mismas condiciones ambientales de esa región que querés estudiar como... Entonces, con más razón que la estación tiene que estar en el modelo para controlar la falta de independencia de las medias repetidas, porque tenés medias repetidas, porque lo mediste a la misma área, kilómetro más, kilómetro menos, a lo largo del tiempo. Entonces, te conviene poner a la estación va a ir como factor aleatorio. Sí. Y después vas a tener el lance, que el lance está anidado en la estación. Sí. Y que tengas... La estación por tiempo. Sí, la estación por tiempo, exacto. Y que tengas un solo lance en algunas estaciones y muchos en otra, no hay problema, el modelo lo puede balancear eso. No tenés que tener la obligación de tener la misma cantidad de niveles del anidado en todos iguales. Esa es una ventaja de los métodos que estamos viendo. Entonces tenés los lances y finalmente tenés los peces que estarían que le tomo varios datos. Claro, y que les tomás varios datos. Y esos datos que les tomás, algunos te van a servir para la variable de respuesta y otras van a ser variables explicatorias. De los peces algunas y otras del ambiente, ¿no? Porque me imagino que tomarás temperatura del agua, no sé. Sí. Entonces, exacto, tengo temperatura, salinidad, turbidez. Y después la otra cosa que te tenés que fijar, que es en una observacional, suele ser un error común, es poner variables que están de los dos lados. O sea, cuando vos calculás el índice ese de nutrición, tené cuidado de no meter como variable explicatoria algo que formó parte de la construcción de la nutrición, ¿no? Porque ahí tenés un problema como de confusión.
¿no? Vos el índice ese de nutrición lo Esta es sacás. la talla, y después la talla la pones como predictora. No, igual sí, también, pero básicamente yo para obtener ese dato lo que agarro es cada pez, le saco un pedazo de músculo y ese músculo, bueno, lleva todo lo proceso y después lo mido en el espectrofluorómetro. Ah, listo. Y los que nos dan negativos, o es decir, que no vemos diferencia entre antes de tratarlo y después de tratarlo con una RNasa, le ponemos un 0 para poder considerar esos datos, porque esa fue una decisión que nosotros tomamos, porque otra decisión podría haber sido, bueno, eso los volamos, pero nos parecía que era un dato importante decir que esos bichos le ponemos un 0 porque es que su condición nutricional está muy mala, es pésima, o sea, se están por morir, y no perder esos datos. Y escúchame, ¿y lo que medís qué es? ¿Actividad de qué? ¿De una enzima? ¿De qué? Sí, básicamente lo que vemos es si hay proteínas o no. Entonces O hacemos sea, un esa índice de técnica, ADN. lo que voy es lo que estás midiendo vos, esa lectura que tenés en el Sí, fluorómetro. es una diferencia entre antes y después de poner una RNasa para ver el nivel de proteínas que tenía. Para ver el Pero si te nivel da de... 0, ¿puede ser límite de detección del aparato? Sí, bueno, es como un gris, son muchas cosas que pueden estar pasando, pero no se ve tanto en verano, que es justo un fenómeno que yo quiero explicar. O sea, en verano eso no se ve, y en invierno, que es donde estaría este fenómeno, sí se ve que se O llega a sea ese 0 que, en muchos bichos grandes pero incluso. mira, yo ya, o sea, ahí estamos trabajando, vos fíjate que vos lo que medís es un continuo, ¿no? Que va a ser esa medición en ese equipo. Sí. Esa medición vos la convertiste entre 0 y 4, ¿qué haces? Al máximo valor le pones 4, al mínimo 0. No, te dije 4 por decirte, creo que ese fue el máximo valor que obtuve, una Es cosa o la así. sea, lectura. La la lectura La va entre lectura. 0. lectura, es la Esa es la lectura, lectura. sí. Bueno, Lo que pasa es que la lectura le puede dar negativo y le pone ceros. bien. Claro, Entonces, seguro que vas a tener un exceso de ceros ahí. sí. Porque O una imagínate que cota, fuera, porque no es Poisson, digamos, pero va a tener una acumulación en valores de 0, claro. porque imagínate que fuera una normal, pero vos no dejás que nada pase por debajo del 0. Y a Ni toda del la límite de detección colita del es, aparato. claro, a toda Sí. esa colita que tendrías por debajo del 0, vos le estás asignando el número 0. Entonces vas a tener un pico en el 0, como yo mostraba en el video. Ujú, Yo te tiro esta, y es, ¿por qué no pensás en modelar 0 no 0? Es algo bien grosero, ¿no? Pero capaz te sirve para lo que vos estás buscando. Y es, 0 serían los que están en mala condición nutricional, sí. que son estos negativos, y bueno, y algunos que tenemos cerca de 0. Hasta podés poner una línea de corte, y por encima de determinado valor, buena condición. O sea, mala versus buena. Y haces una Ajá. logística y tratás de Modelar ver. la probabilidad de que un ejemplar esté en malas condiciones. Y Claro, ahí se te va a dar el simplifica un montón. invierno. Se simplifica un montón y capaz, digamos, estás perdiendo información. Yo siempre pienso, un fenómeno yo lo puedo medir, yo trabajo con consumo de sustancias en adolescentes. Entonces, por ejemplo, mido tabaquismo en los chicos de la escuela secundaria. Y Sí. esa es mi variable de respuesta, ¿no? Tabaquismo. Y puede ser algo muy grosero, tipo fuma, no fuma, Sí. o puede ser algo muy finito que le mido la concentración de nicotinina, que es un derivado de la nicotina en la saliva, y tengo toda una variable continua. Entonces, con una variable continua vos podés pescar o diferenciar situaciones entre uno que fuma, no sé, 1,2 cigarrillos y otro que fuma 1,3. Podría tener eso porque tengo todo un gradiente. Pero tal vez para la pregunta y para el nivel de las predictoras que estoy metiendo, no necesito ese nivel tan fino de pescar la respuesta. Con que fume o no fume, ya me sirven. Ok. Sí, Entonces, entiendo. la lógica, y eso en general es algo que dijimos, ustedes registren con todo detalle su variable de respuesta y sus variables explicatorias. Después siempre hay tiempo para operacionalizarla de otra manera. Entonces, cuando está complicado, como en este caso, que seguro vas a tener que meterte con modelos truncados, distribuciones no normales y demás, Sí. tal vez algo tan sencillo como dicotomizar la variable te sirve para entender que en invierno está mucho peor que en verano, y que en una estación con, no sé, con baja temperatura están peor que en una con una temperatura más alta.
Y otra Ok. cosita que también es interesante. Si el marco teórico habla, lo que vos querés ver es la probabilidad de que esté desnutrido, si vos le Sí. metés la variable continua con tu índice, capaz que una variable se asocia muy bien cuando un pez está muy nutrido y te habla de la última parte, de que esté bien nutrido o muy nutrido, que capaz que eso no te importa a vos, está afectando eso, pero no afecta la desnutrición del pez. Entonces, si dejas la continua, te pueden aparecer predictoras que te dicen cómo se asocia la mejor parte de la curva, y quizás Sí. eso a vos no te está importando. Si lo que te No. interesa es ver esos peces que están mal, cuándo aparecen y demás, nada, vas a eso. Estos son los malos y este es el resto, y ahora que ya saben hacerlo con una Bernoulli, genial. Perfecto. Me reayudaron, gracias. Nada. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, tengo una pregunta para saber si incluyo algo como offset. Dale. Yo coloqué en el campo una cantidad de huevos de mi bicho de estudio, de mi insecto de interés, y lo que estoy midiendo a posteriori es la cantidad que llega a pupa, la cantidad que empupa, esa cantidad inicial que yo puse. El problema es que, bueno, campo, entonces uno pone cosas, pero después vuelve y ya no están o pasó algo. Entonces, para no perder tantos datos, supongamos que yo inicié con 300 y perdía 50 datos. Entonces, lo que hice fue, como todavía estaban los huevos que eran naturales del campo, porque la polilla sigue ahí, y mi animal sigue ahí, lo que hice fue agarrar huevos que estaban puestos naturalmente y que seguían ahí, pero que estaban vacíos porque las larvas ahora habían entrado a comer. Entonces yo me llevé esos huevos y yo en ese material, en esa planta, puedo todavía medir cuántas llegan a pupa y conozco la cantidad de huevos iniciales. El problema es que yo lo que quiero medir es número de pupas. Y yo sé cuántos huevos puse yo, que era un estándar, eran 50 siempre. Pero ahora tengo otros datos en donde los huevos que las larvas que ingresaron de esos huevos no son 50, son 20, 30, 40, depende de lo que encontré cuando fui. Entonces, mi pregunta es si ese número de huevos iniciales lo puedo poner como offset. A ver, pero tu variable de respuesta, N? ¿cuál es? Claro, porque... Conteo de pupas. Por eso, ¿y cómo la estás asumiendo? ¿Qué distribución sigue? Y como es un conteo, la asumí como Poisson. ¿Cuánto es el máximo número de pupas que puedes encontrar? ¿Infinito? En las mías, Sí. y más o menos, en las mías No, finito es incluso la que 50, pero en las sacaste que de la encontré polilla. ahí, Sí. Y la y que es sacaste claro, es finito. ¿Es infinito? Si vos No, pusiste... finito, Finito. ¿Está acotado? ¿Y acotado por qué? por los números de huevos iniciales. Exacto. Entonces, ¿qué distribución es esa? Esa no es Poisson. Ah, ok. No. Es la que está acotada por el Binomial. n. Es una Binomial. binomial y sencillamente Bien. eso que decís vos del offset es el n de la binomial. Es el n, En lo directamente. mejor de los casos va a ser 50 y cuando perdiste y tuviste solamente 20 en juego van a ser 20. Y eso ya el modelo lo va a contemplar. Y le va a dar más peso, si hay una proporción alta con 100 datos, le va a dar más peso que una con 10 datos y contempla eso y está todo bien. Perfecto. Y tengo que tener una columna que sea el offset, como... No, no es offset acá. No, lo que yo antes consideré offset, perdón. Claro, Sí, el ese es el n. Listo. Bien. Fíjate. Tenés dos Perfecto, formas. El gracias. n lo Me puedes estaba entrar como... mareando. Sí, sí, por eso. Entras una columna de pupas y otra columna de no pupas sería, porque fíjate después la librería cómo lo entres. Vos podés entrarlo como número de éxitos y después le tenés que dar el número de fracasos o número de éxitos y el número total, 1 menos el número total. O sea, eso fíjate cómo es la sintaxis. Pero tenés que darle las dos informaciones. O los éxitos y el Perfecto. n, o los éxitos y los fracasos. Bien. En la Gracias. binomial, ¿sí? Eso En la es la binomial. binomial. Claro. Buscar el script de la binomial. Gracias. ¿Qué más? Aprovechen, chicos, aprovechen. Bueno, entonces si no hay más dudas, cortamos 15 minutos Son las 11. y arrancamos con medidas repetidas. 11 y cuarto. 11 son, 11 y faltan cuarto. 3 minutos. ¿Vamos? Bueno, listo. Bueno, Entonces, Vale, gracias. volvemos. 15 minutos nos 11:15. vemos.
Perdón, chicos, aclaro para los que todavía estén acá. Adri, si querés cortar la grabación. Creo que se fue. Vamos a ver el PowerPoint que tienen subido de la parte 2 de la clase de hoy, que es el de medidas repetidas. Está el script, si quieren ir siguiéndolo. Yo voy a enfocarme un poco más en el PowerPoint para poder ir viéndolo, que no nos queda tanto tiempo. Pero tienen todo en el script para que ustedes lo puedan correr. Así que vamos a ver el ejemplo que está ahí. Y Pérez se fue y sigue grabando. Bueno, listo. Hasta luego.